Qué lindo es poder estar en la casa del Señor. Me va a tener en partida doble en esta mañana, así que me va a aguantar un poquito más, ya, solo un tantito. Hay un mensaje bien especial para cada uno de nosotros. Así que, hermano querido, yo quiero saludar a todas las personas que hoy están viniendo a este lugar. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Por acá, 1, 2 personas, alguien más, 3, 4 personas. Por acá alguna persona que nos visita por primera vez. Démosle un fuerte aplauso, hermanos queridos, amigos. Los recibimos de verdad con un fuerte abrazo. Qué bueno que estén en la casa de Dios, de verdad. Dios los bendiga. Esperemos de que puedan el Señor hablarles a su corazón en este tiempo, en este momento. Amén. Quiero darle igual un fuerte abrazo de parte del pastor Hugo a toda la iglesia. Comentarles de que él se encuentra ahorita ministrando en la iglesia Jesús es el Camino. Así que él les manda un fuerte abrazo y él les pide de que, así como cada domingo, usted venga, abra su corazón para lo que el Señor tiene. Amén. Gloria a Dios. Entonces, también querer saludar a las personas que nos están viendo por las redes sociales. Decirles de que Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta casa del Señor. Bienvenidos a este lugar en donde nos reunimos para poder adorar a nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos queridos, para ir de una vez a lo que hemos venido, ¿no? A poder recibir, a poder adorar a nuestro Señor. Si usted se recuerda, hace varios domingos atrás hemos comenzado una nueva serie. Una serie que se titula La Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Y el objetivo que hemos tenido con el pastor Hugo con esta serie es poder transmitir lo que la palabra nos enseña de qué significa ser iglesia y cómo ser un miembro de la iglesia está íntimamente ligado con tu cristianismo. Vos no podés separar el decir yo soy creyente y soy parte de una iglesia, ¿no? Eso no está en la palabra. Podrá estar en primera de Sebastián, ¿no? 1 o 2, digamos, ¿no? Pero no está en la palabra del Señor. Y hemos estado hablando, hermanos, la importancia de ser miembros de una iglesia local, lo que significa, lo que es, lo que no es una iglesia. El pastor Hugo nos estuvo hablando de esa deuda que tenemos con Dios. Porque así como un padre espera de que sus hijos se amen entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es su hermanito y su padre ama a uno de sus hijos. O sea que si yo amo a mis padres, por ende yo amo a mis hermanos. Porque son sus hijos y son mis hermanos. ¿Entienden, no? De esa misma manera, Dios quiere, hermano, que nosotros nos amemos uno a los otros. Pero yo quiero comenzar este mensaje, hermano querido, con la pregunta, ¿cómo debería ser la relación de una manera práctica con personas que creen esto, que entienden y creen esta verdad? ¿Cómo debería ser? Porque tal vez nosotros muchos de estos conceptos que hemos venido hablando los tenemos en la mente. Tal vez los conocíamos. Pero ¿cómo se ve en lo práctico una persona que ama a sus hermanos? ¿Cómo podemos llevar a la práctica? ¿Qué herramienta nos ha dado el Señor para poder llevar a la práctica esa realidad de que somos miembros de un mismo cuerpo? ¿Cómo? Y sabe, justamente el apóstol Pablo, en esa maravillosa carta de los Efesios, en el capítulo 4, enseña esta realidad. En los primeros 3 capítulos de Efesios, él empieza a dar una serie de enseñanza doctrinal. No, yo no sé si recuerda Efesios 2, que dice, pero Dios, que es rico en misericordia,
con su gran amor con que nos amó, nos hizo suyo. Y Él sigue hablando en los restos de esos capítulos de que Dios separó para sí un solo pueblo, de gentiles, de judíos, de griegos. Dice que lo juntó a todos, de todas las nacionalidades, y nos hizo uno, un solo cuerpo. Ahora, en el capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a enseñarnos cómo, de manera práctica, se ve eso en un cristiano, en una persona que ha entendido esto. Y la pregunta, hermano, dicha de otra manera, es ¿cómo podemos amar, cuidar y relacionarnos unos con otros dentro de la iglesia? Porque yo estuve hablando, hermano, los anteriores domingos de que hay algo que ha inundado la iglesia en hoy en día que se llama el individualismo. Ese bichito que te dice, si algo va a parar mis planes, yo no me meto. Si algo va a frenar lo que yo quiero, yo hasta ahí. Y sabe, ese pensamiento está en el mundo. Y es por eso que el mundo hoy en día ama tener beneficios sin compromiso. Ama poder estar en un lugar, recibir todo, pero cuando le decís, hermano, vos tenés un compromiso con este lugar, no, aquí me piden mucho. Recientemente estuve en el peluquero y charlando con el peluquero, compartiéndole un poco. Empecé a compartir el Señor y él me dice, ¿a qué iglesia asistí? Le digo, yo voy a la iglesia cristiana de la familia, Canaán. Y él me dice, yo voy a tal iglesia. Varios domingos sigo yendo, pero yo creo en el Señor, me dice él, pero no me gusta estar metido allá. Como que voy a la iglesia y hasta ahí. Hermano, yo en mi mente decía, no le digo nada porque por ahí me deja atusado, ¿no? Estaba con la mascota, ¿no? Así que mejor no le enojo, ¿no? Y yo pensaba, hermano, qué pero tan alejado de la verdad bíblica está eso. Y hermano, esta mañana vamos a contestar todas estas preguntas para poder entender de manera práctica la necesidad que tú tienes de tu hermano. Mira a la persona que tenés al lado. Si ambos son creyentes, hermano, y son miembros de esta iglesia, ustedes se necesitan. Vos lo necesitas a él y él te necesita a vos. Yo los necesito a ustedes, ustedes me necesitan a mí. Y es por eso que he titulado este mensaje, Unidos, funcionamos mejor, ¿no? Lo que tenemos en nuestra moneda. La unión hace la fuerza, ¿no? Nosotros lo sabemos, pero no lo practicamos. En su mayoría no lo practicamos, hermano. Yo he dividido este mensaje de esta enseñanza que nos da Pablo en Efesios 4 en 3 partes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder amar, para poder cuidar, para poder relacionarnos mejor con nuestros hermanos dentro de una iglesia local? Dentro de un cuerpo específico de creyentes. Número 1, velar por la unidad. Velar por la unidad. Y miren lo que dice Efesios 4, versículo 1. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pablo comienza su aplicación práctica diciendo, los que andan según el llamamiento de Dios, los que son creyentes, van a hacer todo lo posible para conservar la unidad que ya tienen. Porque, hermano querido, ya Dios nos unió. Los que recuerdan cuando estuvimos estudiando 1 Corintios 12, nos decía de que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para poder conformar un solo cuerpo de Jesús. Si vos sos creyente, ya has sido bautizado, ya has sido introducido a ese cuerpo, ya vos estás unido a tu hermano. Ahora, lo que Pablo nos encarga es que ustedes no tienen que construir unidad. Ustedes tienen que preservar la unidad. La unidad ya está. Ya el Señor la puso. Ya el Señor la compró con su sangre. Lo que ustedes tienen que hacer es guardarla, guardar esa unidad. ¿Y de qué manera la guardamos? El apóstol Pablo ahí nos dice, siendo humildes, dice,
porque entendemos, hermano, de que nuestra condición, hermano, es de pecadores redimidos. Usted no es mejor que la otra persona. Usted es igual de pecador que cualquier persona que está aquí, que cualquier persona que se para acá. Pero nosotros entendemos que hemos sido redimidos por gracia, por nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos han sido redimidos por gracia? Por el Señor. Amén. Y hermano querido, entender eso te tiene que hacer humilde. Dice, amables, pacientes, soportándoos unos a otros en amor. Y el versículo 4, Pablo continúa diciendo, hay un solo cuerpo, hay un solo espíritu. Así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuevamente, yo quiero que tome atención a las palabras repetidas que estamos viendo. Vocación. Aquí no le está hablando a los pastores, aquí le está hablando a los miembros de una iglesia. Ustedes tienen una vocación, ustedes tienen un llamado. Y dice, versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que están sobre todo, por todo y en todo. Hermano, yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos enfocamos en nuestras diferencias? ¿Cuántas veces usted mira al hermano y mira lo diferente que es para usted? Por eso es que yo no me puedo juntar con él. Por eso es que yo no puedo amarlo. Por eso es que yo no puedo aguantarlo. Por eso es que yo no puedo soportarlo en amor, porque es muy diferente a mí. El apóstol Pablo está enseñando de que no mires esas diferencias. Más bien mira las cosas que tenés en comunes, que son mucho más grandes y más importantes que cualquier diferencia que puedas tener. Una fe, un Señor, un Padre, un solo Espíritu. Esas cosas, hermano, las compartimos todos y cada uno de nosotros. ¿Te has puesto a pensar en estas cosas, hermano? Pero todas estas distinciones, déjame decirte, hermano, son temporales. Si vos sos un creyente, hermano, todas esas distinciones, blanco, negro, pobre, rico, boliviano, latino, gringo, van a desaparecer, hermano. Y vamos a ser uno con el Señor eternamente. Entonces vos tenés que poner tu mirada en eso. ¿Qué cosa me une? No en qué cosa te desune. No qué cosa te divide, sino qué cosa tengo en común con este hermano que me tiene que impulsar a amarlo, que me tiene que impulsar a servirlo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O solo mirás lo mucho que te saca de quicio? Viste que siempre hay el hermano que uno esquiva, ¿no? Al salir, ¿no? Ahí está el hermano intenso. Me voy para allá, ¿no? Me salgo por atrás. Dice. Hermano querido, cuando tengas esos pensamientos, vos tenés que pensar, ¿qué cosa me une con este hermano? ¿Qué cosa me impulsa a amarlo? Una fe, un bautismo, un Señor y Padre de todo. Esas cosas te unen y eso, hermano, es eterno. Por eso es que estas diferencias no pueden separar a los verdaderos cristianos. No pueden separar. Ahora, vos podés no hacerle caso y aún así crear divisiones en tu corazón. Sí, podés. Pero estas cosas no deben separar a los verdaderos cristianos. Y la primera pregunta que te hago, ¿estás velando por la unidad del cuerpo? ¿O sos de aquellas personas que buscan cualquier excusa para dividir, para crear separación? Primer punto que vimos, velar por la unidad. ¿Ok? Esto es lo light, hermano. Aquí viene el jane, ¿no? El hueso de la sopa, como dicen, ¿no? La segunda cosa que nos enseña Pablo, hermano, para poder llevar a lo práctico todo lo que hemos aprendido es servir a los miembros. Decirle a la persona que tenés al lado, estoy aquí para servirte. Estoy aquí para servirte. Porque, hermano querido, dentro de estas cosas que nos unen, dentro de esta unidad que tenemos en el cuerpo de Cristo, tenemos que entender de que también hay una diversidad. Si bien hablamos de que no nos enfoquemos en las diferencias, sí, pero esas diferencias, esas diferentes funciones son las que hacen que el cuerpo crezca. ¿Usted sabía eso? Esa diversidad que hay dentro de la iglesia no la podemos eliminar. No, vos no podés pensar, ¿cómo me gustaría que todos sean como yo? Si todos fueran como uno solo, ¿sabe lo que habla el apóstol Pablo en otras partes? Si todos fueran mano, ¿qué sería del pie?
Hermano, cada uno tiene una posición específica. Y mire el versículo 7 lo que dice. Pero a cada uno de nosotros, escuche bien, hermano, porque si vos sos creyente, si vos profesás fe en Cristo, este versículo te tiene que golpear duro. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cada miembro del cuerpo funciona diferente según la gracia o el don que el Señor ha derramado en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Así como no debería existir un creyente sin pertenecer a una iglesia local. No existen llaneros solitarios, hermano, en el reino de Dios. No existe. Así tampoco existe un creyente que no tenga un rol, no tenga una habilidad dada por el Espíritu Santo para servicio de este cuerpo. No existe, hermano. Eso no es bíblico. Todos los creyentes tienen un rol, tienen una habilidad, tienen un don que Dios te dio para ser usado para este cuerpo, en el cual vos sos miembro. En el cual vos sos miembro. No para ir y servir en todos lados, no, para servir en el cuerpo local con el cual vos te has comprometido y que estuvimos hablando la importancia de los anteriores domingos. Mire lo que dice Primera de Corintios, hermano, 12:7. Pero a cada uno de nosotros, no dice alguno, dice a cada uno de nosotros se le da la manifestación del Espíritu para que Él construya su propio imperio, para que Él arme su propio ministerio. ¿Dice eso? ¿Qué es lo que dice? Para bien común. ¿Bien común de quién? De la iglesia, porque el contexto que está hablando Pablo acá en el capítulo 12 de 1 Corintios es del cuerpo de Cristo. Usted tiene esas habilidades y esos dones para la iglesia. El Espíritu ha repartido gracia, regalos a cada uno de nosotros para que podamos servir. Lo pongo de otra manera, hermano. Fue Dios, porque Dios es el que las da como Él quiere, de la manera que Él quiere, en la medida que Él quiere. Hay algunas personas que tienen diferentes dones, hay algunas personas que su rol en la iglesia es estar tocando aquí arriba, sirviendo aquí, predicando, pero usted no tiene que anhelar eso mismo. Usted tiene que anhelar lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado una función específica a usted, hermano, como Él quiere. Y Él te ha dado esos dones y habilidades que debemos usar en dependencia del Espíritu Santo. Diga, dependencia del Espíritu Santo. Si usted no las ocupa en dependencia del Espíritu Santo, hermano querido, déjeme decirte que no va a ser eficaz su labor. Usted tiene que usarla en dependencia del Espíritu. Y Dios te las dio para cumplir una función específica dentro del cuerpo. Yo les pregunto, hermano, y hice esta pregunta hace unos domingos atrás. ¿Qué pasaría si yo de repente digo, me voy a cortar los dedos del pie? Como tengo 20 dedos, yo creo que eso es muchísimo. Tengo de sobra. Voy a cortar los dedos del pie. ¿Qué es lo que pasaría? Socoplón, ¿no? Para adelante, de jeta, dicen, ¿no? ¿Por qué, hermano? Porque los dedos del pie tienen una función específica. El dedo meñique, el dedo gordo, esos dedos que a veces están ahí medio hediondos, ¿no? Con las medias, escondidos entre los zapatos porque tus uñas están largas, que no los querés ver, pero están ahí con una función de mantener el balance en el cuerpo. Si no tuviera esos dedos, ahorita yo me voy para adelante. Hermano, cada uno de nosotros tiene un rol específico dentro del cuerpo. O sea, que Dios te puso en esta iglesia, hermano querido, y te ha dado lo que necesitas para cumplir esa función. Es por eso que los dones que Dios te ha dado, escucha bien, hermano, Dios no te los dio a ti. Dios se lo dio a la iglesia a través de ti. Eso tiene que cambiar la realidad de cómo vos usás lo que el Señor te ha dado. Tus dones son nuestros, mis dones son de ustedes. Así funciona. Esa es la manera bíblica. Dios se los dio a esta iglesia a través de cada uno de nosotros. Es por eso que tenemos la obligación. Escuche bien, esto no es, a ver si querés, como creyentes,
que estamos unidos a la cabeza de Cristo. Tenemos la obligación, hermano querido, de ponerlos al servicio de los demás. Hermano, vos no podés esconder tus dones. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Vio que una persona, tal vez muy bien intencionada, dijo, no, yo voy a ocultarlo para que nadie me lo robe. Pero ¿qué pasó cuando llegó el Señor? Él agarró al que había ocultado sus dones y lo reprendió. Y le dio un veredicto terrible. Pero aquel que lo hizo multiplicar, aunque sea un poquito, el Señor, bien. Porque el Señor eso es lo que quiere, que nosotros usemos nuestros dones, usemos lo que nos has dado. Hermano querido, no tenés el derecho de ocultarlo. No tenés para nada el derecho. Tenés que ponerlos al servicio de este cuerpo de creyentes. Esos dones, Pablo nos enseña, son regalos que le costó a Cristo su sangre, que Él los ganó y se los entregó a su iglesia. Miren lo que dice el versículo 8 de Efesios. Tal vez parecería un poco complicado este versículo, pero no es. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una serie de huestes de cautivos y dio dones a los hombres. Pablo aquí está citando el Salmo 68, 18. Este salmo habla de la victoria que tiene Jehová sobre sus enemigos. ¿Y saben lo que estaba diciendo en este salmo? ¿Cuál es la idea que quiere dar? Es que antiguamente cuando un pueblo vencía a otro pueblo en una batalla, el general o el capitán entraba a la ciudad conquistada como una procesión triunfante, ¿no? No sé si ustedes han visto en las películas, ¿no? Que salen todas las legiones ahí marchando, el general adelante. ¿Y atrás quién viene? Todos los presos, ¿no? Los esclavos, los que iban atrás, ¿no? Así con sus cadenas, ¿no? De esa manera, esta misma imagen de este general victorioso que iba y después repartía el botín, Pablo está aplicándola a Cristo. Y miren lo que Pablo está usando esta figura, diciendo de que Cristo es el guerrero poderoso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria aplastante sobre las huestes del mal. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor por eso. ¿Y saben dónde Él subió victorioso? Dice que a los cielos Él ascendió y hoy está sentado a la diestra de Dios como un general victorioso que conquistó la muerte. No como un capitán derrotado, sino como un glorioso Salvador que por medio de su muerte, ¿qué fue lo que hizo? Compró un gran número de almas. Y adivinen quiénes son esas. Nosotros, hermano. Cristo conquistó de las garras de Satanás tu alma con su sangre. ¡Wow! Eran cautivas de Satanás estas almas, pero ahora le pertenecen a Él. Cristo llevó cautivo, dice el versículo, una multitud de cautivos. No, miren lo que dice. Llevó cautiva una hueste, una gran cantidad de cautivos. Esos cautivos somos nosotros. Y dio dones a los hombres. Y Él repartió el botín, hermano, a sus hijos. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¡Wow! Hermano querido, y quiero que me entendás. Vos eras ese cautivo enemigo de Dios que iba delante de Él. Porque nosotros éramos enemigos de Dios. Romanos 3 nos dice eso. Romanos 3 nos enseña de que no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda a Dios, no hay ni siquiera uno. Nosotros éramos enemigos, pero ¿saben qué? Él tomó estos cautivos y ¿qué los hizo? Los transformó en sus siervos. ¡Wow! ¿Cuál era ese botín? Los dones que Él ha repartido. Los que antes eran enemigos de Cristo, ahora son sus siervos. Y estos siervos somos tú y yo. Y Él nos dio una función en el cuerpo. Y es así que podemos entender los siguientes versículos. Mira el versículo 11. Y Él dio a algunos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros pastores y maestros. En esta parte específica Él está hablando de los dones de la predicación de la palabra. Pero Él está diciendo, antes estos de acá eran enemigos, pero yo los he transformado en siervos.
Y se los he dado a la iglesia, que antes eran enemigos y ahora son pastores, ahora son maestros, ahora son líderes que enseñan. ¿Sabe que yo me pongo a pensar en la vida del pastor Hugo? Un ejemplo fuerte, pero esto lo podemos poner con cada uno de nosotros. Antes, una vida totalmente destruida, ajena a Dios, pero hoy lo tenemos acá como un siervo. ¡Qué glorioso que es eso, hermano! ¡Qué glorioso que es! Y eso pasó con cada uno de nosotros. Hermano, de manera específica, Pablo menciona estos dones de la predicación y menciona cuál era el propósito de estos dones. Dice, versículo 12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo. Y hermano, los pastores, los maestros, están llamados a enseñar a los creyentes la palabra de Dios, que fue revelada a través de los apóstoles y los profetas, de manera de equiparnos, de equipar a los hermanos para que sean más efectivos sirviendo a la iglesia. Eso es el rol que tiene el pastor. El pastor que hay acá no es un todólogo, no es el que cabecea, patea, ataja, y esa es la visión que a veces tenemos. El pastor tiene que hacerlo. El pastor tiene un rol específico, pero ustedes y cada uno de nosotros también tenemos un rol específico. Miren lo que dice Primera de Pedro 4:10. Según cada uno de nosotros ha recibido un don especial. Cada uno de nosotros, no dice a los pastores. Cada uno de nosotros, úselo sirviendo los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano querido. Amén. Hermano querido, Dios no diseñó la iglesia para que los pastores hagan todo el trabajo, sino para que ellos equipen a los creyentes de manera de que todos juntos hagan la obra del ministerio. Cuando la iglesia no funciona de acuerdo con el diseño de Dios, el cuerpo no puede desarrollar y crecer. Y esto es lo que nos lleva a nuestro último punto, hermano. Debemos crecer juntos con el cuerpo. Yo les pregunto, ¿cuál es la meta? ¿Cuál creen que ustedes que es la meta que debemos tener como iglesia? ¿Será que es alcanzar un número X de personas aquí sentadas? ¿Cuál es la meta que tenemos como iglesia? ¿Será que es hacer una serie de conferencias multitudinales? ¿Esa es la meta de la iglesia? Hermano querido, la meta de la iglesia es madurar espiritualmente para ser cada día como Jesús. Ni siquiera la gran comisión, hermano, es la meta. La gran comisión no es el fin. La gran comisión es un medio para alcanzar un fin. Porque si usted se acuerda de la gran comisión, dice, id y haced discípulos, pero ahí no acaba la cosa. Enseñándoles a que guarden todas estas cosas. Hermano, nuestro objetivo como iglesia es crecer a la imagen de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Y en la gracia del Señor, Dios va agregando a las personas que han de ser salvas. Él va llenando, Él nos permite hacer conferencias, Él nos permite hacer obra, pero nuestra meta es madurar a la imagen de Cristo. Y mire lo que dice el versículo 13 de Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. ¿Cuántos tienen más de 8 años en la iglesia, 5 años, 10 años y siguen siendo niños espirituales? Pero eso es lo que no quiere, eso no quiere el Señor. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres y las artimañas engañosas del error. La meta, hermano, nuevamente no es que lleguemos a ser una cantidad X de personas. La meta es que nosotros podamos seguir creciendo a la imagen de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un aplauso a nuestro Dios, gloria a Dios. Hermano, y
y estos versículos que siguen, hermano, son tremendos. Escúchelo. Versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de cada miembro, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay esa cohesión con cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación de amor. Y Pablo vuelve a usar aquí la figura del cuerpo humano para indicarnos cómo es que la iglesia, y vuelvo a decir, la iglesia, hermano querido, no es la institución ICF Canaán. La iglesia no son estas 4 paredes, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Cristo, Él prometió antes de irse de que Él iba a edificar su iglesia. Y Él no estaba pensando en estructura, en una estructura eclesiástica, no. Él estaba pensando en persona. ¿Cómo voy a edificar a cada uno de ustedes? A través de los miembros unidos por las coyunturas. ¿Alguien sabe lo que es la coyuntura? Cuando nos habla de coyuntura significa literalmente punto de contacto. Entonces, hermano, esto nos da a entender de que este crecimiento se logra al recibir y transmitir la vida que nosotros recibimos de la cabeza. Y yo quiero dejar bien en claro, hermano querido, si vos no estás unido a la cabeza, no hay vida en vos. Por eso es que dice Juan, en Juan 15, yo soy la vid. ¿Alguien se acuerda de ese versículo? Y ustedes, los pámpanos, separados de mí, nada podés hacer. En primer lugar, si vos no estás unido a la cabeza, a Cristo, hermano, podés llamarte lo que querrás. Podés llamarte cristiano, podés llamarte creyente, podés venir a una iglesia, pero no sos del cuerpo de Cristo y no estás vivo. No hay vida en vos. Hermano, en otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Que si hay algo que hace Cristo en cada uno de nosotros en nuestro diario vivir, ese algo nosotros tenemos que transmitirlo a otro. O sea, hermano, estamos pegados. Yo quiero que me escuches bien. Estamos pegados, estamos unidos unos a otros con algo más fuerte que la gotita. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Estamos unidos por la sangre de Cristo. Y hermano querido, para poder producir frutos, como dije, tenemos que estar pegados a la vid. Todos dependen de la comunión e intimidad con Cristo. Pero por otro lado, Pablo también nos indica de que el cuerpo crece como un todo cuando cada miembro transmite lo que recibe de Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas. Lo vuelvo a leer el versículo 16. Conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro produce el crecimiento. Y vuelvo a decir, la palabra coyuntura quiere decir punto de contacto. Es por eso de que esto habla de la iglesia local, hermano querido. Porque vos no tenés un punto de contacto con un creyente en la China, con un creyente de otra iglesia. Vos tenés una responsabilidad especial y específica con los creyentes de tu congregación. Por eso es importante que estés unido, que estés integrado, porque Dios quiere usarte para bendecir a otros. Pero si no estás unido a las coyunturas, si no estás unido al cuerpo, ¿cómo Dios va a usarte? Hermano, en el caso de la iglesia, la coyuntura funciona como un canal a través del cual la provisión que viene de Cristo como cabeza se traspasa a cada uno de los miembros. ¿Qué va a recibir el pie si no tiene a la rodilla? Nada. Hermano, cada miembro es colocado por Cristo en un lugar específico para realizar funciones específicas bajo el liderazgo de líderes, como dice el versículo 11. Y miren, esto es súper interesante. A través de los pastores y maestros, Cristo provee el alimento de su palabra
equipando a los creyentes para que funcionen mejor en el lugar que Cristo los colocó. Para eso usted viene cada domingo, para equiparse, para poder servir a otro, no solamente para llenarse. En la medida que cada miembro utiliza lo que recibió de Cristo y lo entrega a los demás miembros del cuerpo, la iglesia crece y madura. Por eso, hermano, es que, escúchame bien, si un miembro no está creciendo espiritualmente, si un miembro se aísla de los demás, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Eso va a afectar la salud del cuerpo. Si vos dejás de tener tu intimidad con el Señor, si vos dejás de tener tu tiempo de adoración, si vos dejás de alimentarte con la palabra de Dios, si vos dejás de congregarte, Dios no va a poder usarte porque no tenés nada que dar. Y Dios quería usarte de una manera específica para llevar vida, palabra a otra persona. ¿Está entendiendo, iglesia? Lo mismo sucede cuando nos rehusamos a usar nuestros dones al servicio de otro. O tal vez deseamos hacer la labor de otro. El cuerpo sufre, hermano. Y esto tiene repercusiones importantes en la iglesia, que nos enseña. Por un lado quiere decir, en primer lugar, hermano querido, y escúcheme bien, no deberíamos venir a la iglesia. Todas las personas que están aquí, que están atrás, hermano querido, no deberíamos venir a la iglesia como consumidores pasivos. No debemos venir a la iglesia asistiendo a las reuniones únicamente para ser instruidos por los pastores y después pelamos. No hay más. No tengo más contacto con la iglesia hasta el siguiente domingo que recibo y pelo. ¿Sabe qué, hermano? Es increíble cómo creemos que la iglesia es un para llevar, ¿no? Un drive-thru, ¿no? Comida para llevar, sí. A mí me encanta la comida para llevar. A mi esposa no le gusta. A mí me encanta comer en mi cama, ¿no? Es cómodo porque no tengo que interactuar con nadie, no tengo que estar ahí con los mozos, nada, no tengo que pillarme con nadie, me gusta en mi cama comer tranquilo. Pero hermano, no es la forma en que la iglesia debería actuar. Esto no debería ser. Los creyentes no deberían venir a la iglesia únicamente a resolver sus problemas y cuando todo está bien, ya estoy bien, ya recibí, chao. Pero esto es lo que pasa muchas veces, hermano. No nos involucramos para nada porque tenemos esa mentalidad. Hermano querido, te lo vuelvo a decir una vez más. Aquí no se venden servicios espirituales. Aquí no se venden servicios espirituales. Aquí es el cuerpo de Cristo. Este es el cuerpo de Cristo. No estamos aquí como un supermercado para ver qué tienen para ofrecerme de bueno para mí, para que yo pueda ser feliz. Tal vez muchas iglesias venden eso. Pero la iglesia que Cristo soñó, hermano, es una iglesia que no vende servicios espirituales. Es una iglesia con compromiso unos a otros, que sabe que tiene a Cristo a su cabeza y que sabe que así como Cristo nos ama de manera incondicional, vos tenés que amar de manera incondicional a los miembros de tu congregación. Y tenés que evidenciarlo a través del servicio y uso de tus dones, de lo que Dios te ha dado, no para ti, sino para la iglesia. Hermano, de acuerdo al Nuevo Testamento, cada miembro de la iglesia es un ministro. Y sabe que entender esta realidad te va a cambiar la mente, porque vos sos un ministro, hermano, de Dios. No solamente son ministros los que se paran aquí adelante, somos ministros. Tenemos una función, pero vos también sos ministro de la iglesia, hermano. Miren lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos estimularnos unos a otros al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hermano querido, la predicación de la palabra desde este púlpito no es la meta final. Por eso es que vos no podés venir simplemente para recibir la palabra. Este es el punto de
Porque cada miembro, hermano querido, ¿qué es lo que pasa? De aquí la palabra es predicada. Cada miembro debería recibir esa palabra, debería absorber esa palabra y debería proyectarla el resto de la semana. Si no, sos un consumidor pasivo, no sos un consumidor activo. Hermano, eso quiere decir que la labor de la mayoría de los miembros probablemente no se va a llevar de manera formal ni dentro de una estructura eclesiástica, sino más bien de una manera informal por medio de las relaciones que se van forjando con los otros creyentes. Te preguntas tal vez, ¿cómo es ese? ¿Cómo voy a usar mis dones de manera informal? No dentro de un ministerio, porque puede ser que no estés dentro de un ministerio, hermano querido, formal de la iglesia. Alabanza, la predicación, misiones, evangelismo, prejus, jóvenes, por ahí no está dentro de un ministerio formal, pero aún así sos un ministro de Dios en este cuerpo. Porque ¿sabés cómo vos podés servir de manera informal? Cuando llamás a un hermano preguntándole, ¿cómo está? ¿Estás firme en la fe? ¿Cómo está tu vida en oración? ¿Estás débil? ¿Sabés qué, hermano? Déjame que yo te llame todos los días para que compartamos la palabra. 10 minutos yo te comparto lo que yo leí, vos compartime lo que vos leíste. ¿Te parece que yo te llame todos los días y oremos 5 minutos juntos? Así es como vos servís a la iglesia. Y hermano querido, la mayoría de ese servicio se va a dar de una manera así informal. Saben, no sé cuántas veces, hermano, he escuchado a personas decir que no saben cómo servir en el cuerpo. Pero yo creo que lo que ellos quieren decir es que no tienen una idea clara a qué ministerio formal quieren pertenecer o van a pertenecer. Pero hermano, el Señor quiere usarnos a través del relacionamiento. Por eso es que necesitamos estar unidos. Por eso es que yo los anteriores domingos, el pastor también, él preguntaba, ¿te estás preocupando por la persona que tenés al lado? Siquiera conoces a la persona que se sienta todos los domingos a tu lado. Porque los creyentes nos sentamos en barrio, ¿no? Casi siempre uno se sienta por acá, otro por aquí, otro más atrás, otro allá atrasando, otros en su auto, ¿no? Así. ¿Sabes que los conoces siquiera? ¿Te has preocupado por preguntarle su nombre? Y por ende su número. Y cuando no lo veas acá regularmente, llamarlo y decirle, hermano, sé que no tenemos mucha amistad, pero ¿está todo bien? No te he visto en la iglesia. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Cómo cambia la cosa, no? ¿Cómo cambia la cosa? Hermano querido, esa es la imagen que Pablo nos da en el versículo 15 y 16. Y para terminar, ya estoy terminando, iglesia. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tu lectura diaria de la palabra, tu tiempo de intimidad, es importante para el crecimiento de la iglesia? Tal vez vos decís, esto que yo estoy ahorita, este es mi tiempo que tengo, que no quiero leer, o tal vez que tengo un pecado sin confesar, que estoy luchando y cayendo todo el tiempo y no me animo a ir a ser ayudado. Bueno, no afecta a nadie más que a mí. Incorrecto, hermano. Eso afecta al cuerpo. Tal vez vos no lo sepas, pero afecta al cuerpo. Cuando lees la Biblia, hermano, escucha bien, no la estás leyendo únicamente para ti. Cada vez que estudias las escrituras, cada vez que orás, cada vez que sos alimentado por la cabeza, no lo haces únicamente para vos, sino también para poder ministrarlo a otro. Así que si no lo tenés, ¿qué vas a poder ministrar? ¿Entienden lo importante y la responsabilidad que tenemos? Qué fuertes, ¿no? ¿Qué dice iglesia? Hermano, es posible que en estos momentos vos te sientas sumamente débil, extremadamente pequeño, pero ¿qué puedo hacer yo? No hay mucho que pueda hacer. Déjame decirte, hermano querido, si sos un verdadero creyente, es la voluntad de Cristo que seas miembro de una iglesia local. De esta iglesia local, si Dios ha permitido que sea así, donde vos podás ser ministrado y poder ministrar a otro.
Eso es lo que quiere el Señor. Así es como usamos los dones. Muchas veces creemos de que todos tenemos que estar aquí arriba para poder servir. Vuelvo a decir, esto es una función. Esto es la boca de la iglesia, donde la palabra de Dios es escuchada. Allá están las orejas, allá están los pies, allá están las manos, allá están las caderas, allá están las sonrisas. Cada uno tiene su función, hermano querido, dentro de este cuerpo. La vida cristiana no se diseñó para ser llaneros solitarios. No se diseñó. Si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña claramente, es que no existe la palabra yo solo. No existe. No existe. Para nada, hermano querido. Sino más bien Cristo quiere que crezcamos como un proyecto de comunidad. Para terminar, hermano, hacete esta pregunta en tu corazón. ¿Estoy tratando de suplir las necesidades de otros según mis dones y las oportunidades que el Señor me ha dado? ¿Estás supliendo las necesidades de otros? Tal vez ahorita puedes pensar, pero conmigo no lo han hecho, Sebastián. Nadie nunca se me ha acercado a preguntarme cómo estoy, qué es lo que hago, si estoy bien, por qué no voy a la iglesia. Hermano querido, esa no es la pregunta. Porque cuando nos encontremos frente a Cristo, en ese tribunal en el cual Él va a juzgar cada una de nuestras obras, hermano, Él no te va a preguntar qué hicieron por vos. Él te va a decir, ¿qué hiciste vos con lo que yo te di? ¿Qué le vas a responder? Por eso es independiente, hermano querido. Es independiente si lo hacen con vos. Y eso no está bien. Si eso está sucediendo en esta iglesia, hermano, eso no está bien. Es tiempo que juntos, unidos por las coyunturas, podamos servirnos unos a otros. ¿Te estás aislando de los demás? ¿Y sabes qué, hermano querido? Tal vez has sufrido alguna o muchas decepciones en esta iglesia o en otra iglesia. Tal vez te han lastimado. Déjame decirte, hermano querido, te van a seguir lastimando. Te van a seguir decepcionando. Porque esto es un conjunto de pecadores redimidos. ¿Y sabes qué? Eso duele. Yo no estoy quitando la verdad de eso. Duele. Duele que nos decepcionen nuestros líderes. Duele que nos traicionen los que consideramos nuestros hermanos. Pero hermano querido, ¿te estás aislando por eso? ¿O estás viéndolo como el medio que Dios ha provisto para pulir tu carácter, para formarte a la imagen de Cristo? Porque la palabra dice, hierro con hierro se afilan en el contacto. No solo eso, hermano querido, te quiero hacer una última pregunta. ¿Me estoy dejando cuidar y ayudar por otros? Porque no es solamente, ok, yo uso mis dones, pero por ahí vos ahora estás luchando, hermano, con algo muy fuerte. Por ahí hay un pecado que no te deja. Por ahí hay una tribulación, un problema que no podés salir adelante. ¿Te estás dejando ayudar? ¿Estás dejando que otros usen sus dones contigo? Porque esa es la manera. Por eso, hermano, vuelvo a decir, unidos funcionamos mejor. Todos tenemos que crecer en este aspecto, hermano. Muchas veces somos demasiado yoístas, ¿no? Yo, ¿qué quiero yo? ¿Qué me pueden dar a mí? ¿Qué puedo recibir? Pero hermano, este es el tiempo de pedir perdón al Señor en las cosas que has identificado. Pedirle perdón por no tener la forma de pensar que tenía Cristo. ¿Sabe la forma que tenía de pensar Cristo? Que Él, siendo igual a Dios, Él no se aferró a eso, sino que Él se despojó para venir a la tierra en forma de hombre. Cristo no, cuando en ese consejo de la Trinidad,
Dios le dijo al hijo, vas a ir a morir, a sufrir. Cristo no le dijo, ¿yo? Por eso de ahí, ¿cómo voy a hacer eso? Cristo dijo, amén. Lo voy a hacer porque es lo que te agrada, Padre. Porque es tu voluntad. Y lo hizo por amor inmerecido y un amor eterno, hermano querido. Él se despojó, vino aquí a humillarse hasta el polvo, a que lo escupan, lo maltraten, para que vos y yo podamos estar aquí. Dios te pide que ames a tu hermano. Muchas veces por no aguantarlo, no queremos ser de bendición para otros. Muchas veces por decir, no me gusta molestar a nadie. Hermano, la iglesia fue hecha para que nos molestemos unos a otros. Molesta a tu hermano. Decirle, hermano querido, necesito ayuda. O vos andá y decirle, por más de que a veces las personas se molesten, estás bien, hermano, pero hacelo en amor. Yo quiero pedir a la iglesia que se ponga en pie. Vamos a orar. Hermano querido, vuelvo a decirte, si has identificado que has pecado en esto, que has vivido una vida cristiana siendo ajeno a la vida de la iglesia, diciendo, mi relación es con Dios, no tiene que ver nada con esto, estás equivocado, hermano querido. Si tenés a la cabeza, tenés al cuerpo. Y Dios quiere hacerte crecer. Y mucha gente se dice, ¿por qué no crezco? ¿Por qué no? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Pero por supuesto, porque no estás unido al cuerpo. Porque no te permitís ayudar por otros. Porque no permitís que otros usen sus dones para servirte y vos no usás los tuyos para ellos. Para eso te los dio el Señor, hermano querido. Así que ahí donde está, pedile perdón. Decirle, Señor, ayúdame a corregir lo deficiente de mi vida. Ayúdame a corregir, Señor, mis pensamientos que vienen del mundo. Ayúdame a morir a mí mismo para que otros puedan vivir. Quiero tener ese mismo pensamiento que tenía Cristo, que se despojó a sí mismo, Señor, por amor a otros. Y es de esa manera, Señor, que queremos cumplir lo que tú decías: cuando se amen, el mundo sabrá que yo existo. Ayúdanos, Señor, a tener amor, porque yo no tengo amor, Señor, por otros. Ayúdame a amar a mis hermanos, a soportarlos, a tener paciencia, a ser benigno, a amarlos, a orar por ellos, a yo tener esa disciplina de alimentarme, Señor, cada domingo acá, pero que esa predicación haga eco a lo largo de la semana en mi vida, que yo pueda agarrar lo que aprendí, Señor, y pueda aplicarlo, Señor, y así tu cuerpo va a ser edificado. Perdóname, Señor, y creemos por la fe que hemos sido perdonados, Señor. Gracias te doy, Padre, por tu perdón, por tu misericordia. Y yo te pregunto, hermano, es más, te desafío, hermano querido, haz propósitos concretos. Hacé propósitos concretos, hermano, con respecto a tu compromiso y tu actuar con la iglesia. Deja de esperar. Hacé hoy compromisos concretos. Decir, voy a empezar a hablarle a una persona. Voy a empezar a dejar que otros me ayuden. Voy a empezar a usar mis dones con una persona. Eso es lo que necesitas. Para poder servir a mis hermanos conforme a mis capacidades. Tal vez, hermano, tu capacidad
es muy invisible, pero ese fue el don que Dios te dio. Úsalo con poder, con fe, y Dios te va a levantar. Gracias, Señor, te doy nuevamente por este mensaje. Y decirle: decirle un minuto. Orá ahí en tu corazón. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Amén. Hermano, si has sido confrontado por la palabra en esta mañana, dale gracias al Señor. No te pongas triste. Dale gracias, porque Dios está trabajando en tu vida y está trabajando en la iglesia. Amén. Hermano querido, saludar y desearle que tengan una semana de bendición a las personas que nos ven por las redes sociales. Hermano querido, animarte, sé parte de esta iglesia de manera presencial también. Quiero darte ese desafío también a vos. Que Dios te bendiga. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, iglesia.